30 de mayo, el gobierno nacional da un avance sustancial y es haber aprobado el plan de preservación y gestión segura. Como comenzaste diciendo, esto no es una apertura de la mina, es un instrumento que permite regular administrativamente el proyecto en su fase de cuidado y mantenimiento. Y básicamente la resolución le autoriza a Cobre Panamá 8 actividades. La primera es la gestión ambiental que garantice la estabilidad física y química de los componentes de la mina de Cobre Panamá. Luego te voy a explicar qué eso representa. Lo segundo es la operación de la planta. Y vamos a hablar de un tema importante. Creo que si hay algo que ha quedado claro en los últimos años es que Panamá es un país que se preocupa por el ambiente. Lo hemos visto porque se aseguró el 30% de los mares, es uno de los países con carbono negativo. O sea, carbono neutral. Carbono neutro. Hay países neutral y hay países negativos. Sí, exacto, negativo, exacto. Panamá es carbono neutral, que quiere decir eso, que más es lo que fija carbono que lo que emite al medio ambiente. Exactamente. Bueno, y a quien acaba de escuchar usted es a un experto en gestión ambiental. Está con nosotros el ingeniero Leison Guillén y vamos a hablar, por supuesto, de esto porque hay muchas cosas que están pasando en Panamá, uno de los países con mayor diversidad y que pudiéramos hablar muchísimas cosas importantes y cómo el progreso puede ir de la mano con una gestión segura es lo que vamos a traer. Y esta semana se dio a conocer, no la reactivación, y creo que eso lo hemos aclarado acá, porque no es lo mismo, porque por ahí se dice sí, que reactivaron, que abrieron, no, o sea, por lo menos los medios de comunicación serios, tratamos de no andar diseminando ningún tipo de información con doble agenda, tratamos de decir las cosas como son, y eso es importante porque es nuestra misión como medios de comunicación, informar con la verdad. Quien le guste, pues, quien no le guste, pues, hay muchos medios ahí con que informarse. Nosotros tratamos de hablar con gente que sabe del tema. Y vamos a hablar porque ahora se está haciendo esto de gestión segura. El plan se llama Plan de Preservación Segura, que está en la mina de Donoso, que es una mina que se cerró así abruptamente, como que aquí no entra nadie y ahí vean qué hacen. O sea, ¿cuál es el efecto? Porque si yo agarro y me parqueo allá al frente y dejo mi carro y me voy y nadie hace nada con eso, o sea, el tranque es indudable lo que se va a formar allá, ¿no? Magdiel, excelente pregunta. ¿Cuál es el efecto? Bueno, el efecto del cierre de la mina ha sido 7,000 trabajadores, en su mayoría panameños, sin trabajo. Y hay un número importante, alrededor de 50,000 personas también afectadas, que eran pertenecientes a subcontratistas y contratistas de la mina, que demandaban bienes y servicios, también ha sido afectado. Si lo medimos en términos económicos, el impacto son 1.700 millones de dólares que no entraron a la economía nacional en el 2024, y también, y si este año vamos por lo mismo también. La operación minera representaba el 4.8% del Producto Interno Bruto que se fue, y era la exportación de cobre, era el principal rubro de exportación del país, y ahora con el cierre de Chiquita Brands, era el segundo exportador mayor del país, también ya se fue. Entonces te pregunto yo a ti, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que viene a hacer también al cierre del canal de Panamá? O sea, hacerlo inobsoleto. Creo que no estamos haciendo las cosas bien en Panamá. Pero bueno, volvamos nuevamente al tema de Minera Panamá. El viernes pasado, 30 de mayo, el gobierno nacional da un avance sustancial y es haber aprobado el plan de preservación y gestión segura.
como comenzaste diciendo, esto no es una apertura de la mina, es un instrumento que permite regular administrativamente el proyecto en su fase de cuidado y mantenimiento. Y básicamente la resolución le autoriza a Cobre Panamá 8 actividades. La primera es la gestión ambiental que garantice la estabilidad física y química de los componentes de la mina de Cobre Panamá. Luego te voy a explicar qué eso representa. Lo segundo es la operación de la planta termoeléctrica ubicada en Punta Rincón. El mantenimiento de infraestructura y maquinaria que tiene la mina, el monitoreo y control de los riesgos de los componentes de mina Cobre Panamá, brindar la seguridad requerida al personal y a las instalaciones del sitio de mina, exportación y comercialización del cobre que se encuentra almacenado en la galera de Punta Rincón, conservación y protección de los recursos naturales inherentes al proyecto y garantizar la comunicación con las autoridades y las comunidades aledañas. Esas son 8 grandes actividades que aplican a la fase de cuidado y mantenimiento. Entonces, ¿me ibas a decir? Sí, porque usted empezó diciendo la parte de la preservación que tiene que ver con químicos y partes físicas. A ver, eso se cierra en 2023. Finales del 2023. En octubre, noviembre. Desde entonces, ahí hay químicos. Y se cierra así y se tiran la pelota de uno al otro. A ver, o sea, eso quedó descuidado. O sea, mira, al hablar de estabilidad química y estabilidad física, son dos cosas. La primera, la estabilidad química, se refiere básicamente a el control del drenaje ácido. O sea, que eso no se puede dejar así como que... Tú no puedes dejar eso... Que queda así... O sea, mira, se habla del concentrado de cobre, es lo que más la gente habla porque eso es lo que se puede vender pero la mina estaba operando y, por ejemplo, en la parte de abajo del Tajo Botija quedaron 49.5 millones de toneladas de mineral que por así se explotó y que se tenía que sacar y meter en una trituradora y mandar a la planta de proceso. Pero adicional hay unas pilas de material almacenado de baja ley, de mediana ley y 3 pilas de mineral ya molido para entrar a la planta de proceso. Todo es la sumatoria de lo que te acabo de decir, son alrededor de 500.000 toneladas, 500.000 toneladas de material que tiene que ser procesado y que ahora mismo está generando impactos de drenaje ácido debido a que el contacto del agua, las altas temperaturas que hay y tal, entonces eso generan drenajes ácidos que son recogidos en pozas de sedimentación, son monitoreados por los técnicos de Minera Panamá, y en 2 de esas pozas de sedimentación ahí se hace el control del pH para disminuir la carga contaminante, o sea, controlar la carga contaminante y de esta manera poder descargar las aguas al medio ambiente con un estándar que permite cumplir con la normativa nacional y que no sea un problema ambiental. Entonces, por eso es que él te dice gestión ambiental que garantice la estabilidad química. Ahora, la estabilidad física tiene que ver con varios componentes de la mina. Uno es la presa de Relave, que no había sido terminada de construir, y pues ahora se puede comenzar a reactivar las actividades de construcción. Luego está el monitoreo de la estabilidad física de estas pilas de acumulación de material que te acabo de mencionar, y también la estabilidad física del mismo Tajo Botija, dado que hay zonas que por la misma constitución geomorfológica que hay, son propensas a que existan derrumbes y tal. Entonces todo esto tiene que ser monitoreado. Y así, para el caso de la estabilidad física, hacer actuaciones de índole de ingeniería civil
para tener todo eso bajo control. Mire, yo le quiero preguntar, porque con esa explicación que nos da, hubo una petición recurrente de un cierre inmediato, que se dio, porque sí se dio un cierre inmediato. ¿Por qué eso no se puede dejar así, cerrado, así como que yo agarro y digo, se van y eso queda ahí, que se regenere solo? Es que no se va es que lo que pasa es que si uno cierra abruptamente, lo que va a generar es un pasivo ambiental, o sea, impactos ambientales importantes, como lo que te comentaba ahora mismo de los drenajes ácidos. Eso no puede salir hacia el medio ambiente porque se vuelve un problema ambiental por la carga contaminante de aguas ácidas y a su vez de metales pesados asociados. Entonces, adicional, hay que hacer acciones de restauración de suelos en todas estas, en las escombreras. Las escombreras son los sitios de botadero. Y usted disculpa que le pregunte, porque ahora muchos dirán, pero entonces ese material que usted decía que estaba listo para extraerse, eso no se puede quedar ahí, hay que extraerse. Es que y se lo pregunto ese es porque, el asunto, porque si empieza a haber extracción, va a haber gente que va a decir, sí, que mire, que abrieron nuevamente la mina y que están... Entonces, ¿cómo entendemos como panameños que en este plan lo que se está haciendo, aunque se esté extrayendo, no es necesariamente porque está operando como se tenía antes de las protestas? El tema es que en la principal... Cuando uno diseña una estrategia de control ambiental, la forma más barata y más eficiente es eliminar el impacto en la fuente. Claro. ¿Y cuál es la fuente en estos momentos? Todas las zonas donde se están generando drenaje ácido. ¿Dónde se está generando la mayor cantidad de drenaje ácido? Es en los stockpiles, en los sitios donde se está almacenado el mineral de baja ley, de mediana ley, y en la parte de abajo de ese material que se dinamitó. Entonces, ese material tiene que ser procesado para evitar el impacto que está generando de drenaje ácido. Entonces, curiosamente, la resolución, como te dije, dice en primera instancia estabilidad química. Sin embargo, en el artículo 3, en el artículo 3, donde dice actividades no autorizadas, procesamiento, dice, no se autoriza, por ejemplo, el procesamiento de la pila de acopio de mineral de baja ley ni de mediana ley, no se puede procesar el mineral volado ubicado en el Tajo Botija, no se puede procesar la pila de material triturado ubicado en la planta de proceso, y entonces lo que está generando el principal problema ambiental, la resolución que aprueba el Plan de Gestión Ambiental Segura, prohíbe hacer actuaciones de control. ¿Y cómo es el control verdadero? Que es desaparecerlo. ¿Y cómo es desaparecerlo? Es meterlo en la planta de proceso, sacarle el concentrado de ahí, exporta, paga impuestos y listo. No se puede seguir haciendo extracción. Cuando se habla de extracción es seguir extrayendo mineral del Tajo. Metiendo más dinamita. Exacto. ¿Por qué? Porque el sulfato de amonio que pertenece a la empresa Austin Power, el gobierno nacional les autorizó a ir retirándolo del proyecto. Entonces, ese nitrato de amonio, pues al no poder ser usado por las condiciones que ya sabemos, tiene que ser sacado de las instalaciones. Inicialmente ellos comenzaron a sacarlo a través de tierra y llevándolo para Costa Rica, pero ahora que el puerto se puede utilizar por la aprobación del Plan de Gestión Segura, pues me imagino que traerán un barco y se llevan eso. Me imagino, no estoy al corriente, pero es lo que la lógica me indica. Pero sí, no puede haber actividades de voladura porque no está aprobado en el Plan de Gestión, de Preservación y Gestión Segura como tal. Bueno, yo sabía de que existía un plan de preservación a largo plazo cuando existía la vigencia de un contrato que planteaba la regeneración total, incluso más allá del área afectada, que hubiese sido bueno conocerlo ampliamente para poder, por lo menos, entender un poco cómo es la función dentro de...
Y usted tocaba hace un momento el aspecto que tiene que ver con la parte social y hay un componente económico. Y esto quizás es una de las cuestiones que más impacta, porque hace unos meses conversaba con un experto en temas mineros, argentino, y él hablaba de la extracción ilegal. Y a ver, cuando hay necesidad, pues, no, los valores, las leyes pasan a segundo plano. Si no existe un control adecuado en el área, ¿cómo usted considera que nosotros podemos garantizar de que no se dé dicha extracción ilegal por parte de aquellos que, bueno, de alguna otra manera, ya que no tienen sustento, van a ver cómo sacan provecho? Bueno, mira, históricamente, desde la época precolombina, esas montañas que están ahí en Donosa han sido sitios donde se ha extraído oro. Ajá. Desde la época precolombina, luego en la época colonial. Y prueba de ello es que las investigaciones arqueológicas hechas en sitio se han encontrado lavaderos de oro de origen colonial y precolombino, presumible precolombino también. Y con la llegada del proyecto, eso se controló muchísimo. ¿Por qué? Porque había presencia física, había patrullaje. Claro, por supuesto. Entonces, y principalmente la gente que que vive en la zona, pues estaba contratada en la mina, no necesitaba ir a hacer minería ilegal. Que es más dañina la ilegal, porque no hay controles. Por supuesto, la minería ilegal pues utiliza sustancias no reguladas como el mercurio, que es altamente contaminante para el ambiente. La mina no usa mercurio, ¿sí? No, ni mercurio ni cianuro, que esa era también era una fuente de desinformación que hablaban que estaban utilizando. No usa nada de eso. Y prueba de ello es que el ministro de Ambiente, una de las cosas que primero hizo al asumir la cartera como ministro de Ambiente fue aclarar que la mina no usa ninguna de estas dos sustancias en su proceso. Pero bueno, volviendo nuevamente al tema de la minería ilegal. La minería ilegal está volviendo a resurgir, producto de la situación económica que ha acontecido por el cierre abrupto. Pues muchos de esos trabajadores que tenían la mina de las comunidades pues volvieron nuevamente a trabajar en la extracción del oro oro de placer se le llama, por cierto, con la extracción. Pero estas actividades son muy dañinas porque utilizan motobombas y lavan las orillas de los ríos, con bateas y con unas dragas van tamizando y van sacando entonces las chispitas de oro o las pepitas de oro que van apareciendo, pero con un daño ambiental tremendo. Y mira que hace unos años, hace como unos 7, 10 años más o menos, Costa Rica tiene un yacimiento aurífero que se llama Cruzitas. La presidenta Laura Chinchilla, de su campaña presidencial, su bandera principal fue la no apertura y explotación de la mina de Cruzitas. Bueno, fue presidenta, evitó la apertura. Había una empresa canadiense ahí, dueña de la concesión, o sea, el gobierno costarricense le ha dado la concesión. ¿Y qué pasó al pasar del tiempo? Entró la minería ilegal y hoy hay unos pasivos ambientales tremendos en la zona porque no pudieron controlar. Una cosa es que tú puedas regular una empresa a que puedas regular mucha gente haciendo lo que le da la gana. Entonces hoy Costa Rica se está planteando abrir Cruzitas para poder tener una empresa que remedie el pasivo ambiental, claro, extraiga la riqueza, pague los impuestos. Mira, estaba leyendo por ahí un artículo que se estima que solo en impuestos
Costa Rica ha dejado de percibir $700 millones por año desde que y ese oro igual se está extrayendo, pero de una forma desordenada. ¿Queremos eso para Panamá? No. Ya estamos viendo ahorita mismo cómo se ha dejado de percibir $1.700 millones nada más por la cierre de una mina que está debidamente ordenada, que operaba con estándares internacionales y que era mucho más fácil para el gobierno regular. ¿Por qué no exigir más bien mayor fiscalización? Por supuesto. ¿Por qué no exigir mejor que haya mejores controles ambientales, que haya observatorios ciudadanos que hagan valer lo que dice X empresa? Porque no voy a hablar de una empresa en particular, la empresa que esté allí. Lo que sí es cierto y que le pregunto a usted como consultor es, tenemos una mina, porque el decir que está cerrado no quita el hecho que no exista. Correcto. O sea, está allí. Y no hay forma de que porque a mí no me gusta ahora la agarremos y nos deshagamos de ella. No, es que no nos la vamos a deshacer, está ahí, o sea. Exactamente. A ver, ¿cuáles son los riesgos de llenarnos de una emoción en contra y exigir algo que no va a pasar? Correcto. Adicional, mira, si uno ve el tiempo estimado de producción de la mina, que según la proyección ellos planteaban de 35 a 40 años de explotación. Pero está demostrado que cuando las empresas mineras, cuando tienen un yacimiento, no terminan, o sea, ellos permanentemente siguen haciendo exploración ahí, porque una cosa es lo que se determina al principio, pero después se van dando cuenta que el yacimiento puede ser mucho más grande. Entonces, cuando tú hablas de una generación, son 25 años. Ok. Entonces, si estamos hablando que ellos están pensando de que 35 a 40 y eso se puede llevar a más tiempo, estamos hablando, pongamos que 50 años. Son 2 generaciones de panameños, de gente de esas comunidades que antes de que existiese el proyecto no tenían opciones de integrarse a la vida económica del país. Así que solo nada más piensa por un momento un trabajador de los no calificados que tiene la mina, que pudiendo trabajar ahí le puede dar educación secundaria y de educación universitaria a sus hijos. ¿Qué tú crees que va a pasar? Esos hijos automáticamente salieron de la pobreza, porque está demostrado que la educación es el principal instrumento que saca de movilidad social en la sociedad. Por tanto, estamos hablando que el costo de oportunidad de los miembros de las comunidades que había ahí y que estaban trabajando era del cierre de la mina tremendo. Claro. Adicional, el proyecto demandaba una serie de bienes, básicamente alimentos, y estaba haciendo inversión en proyectos de reforestación y agroforestería, y muy direccionado al tema del cultivo del café, al punto que ya tenían una marca de los 100 y pico de familias que ya estaban produciendo café, que se llama Café La Ceiba, y que el proyecto, a través de la Gerencia de Asuntos Sociales, les estaba dando todo el soporte y comercialización, desarrollo de marca y todo esto para que este grupo de familias pudiesen, por así, en el mundo comercial, en el mundo poder volar solos. Okay. Entonces, son iniciativas que es parte de esa misma inercia social que comienzan este tipo de proyectos a generar en las comunidades como parte del accionar social de inversión que hacen. Bueno, y hablamos de un desarrollo más allá de la ruta interoceánica. Si se llega a dar lo del tren, sería interesante ver cómo otras fuentes de desarrollo
económico en las rutas del tren pueden ayudar a que el interior del país se desarrolle. Me fui de tiempo un poquito, pero me quedo un minuto porque quiero hacer una pregunta muy puntual. Tiene que ver con lo que hablábamos al principio de este plan de gestión, que no reactiva la mina, pero, a ver, la gran pregunta, ¿cómo se financia? Y le pregunto a usted, desde su perspectiva, ¿cuál es la mejor manera de hacer de que tanto el país como el medio ambiente se vean beneficiados con, vuelta y digo, o sea, un territorio que ya fue explotado y que, nos gusta o no, está? Ok, el financiamiento actualmente de lo que está pasando dentro del proyecto, la empresa lo está sacando de su propio bolsillo. Se estima que de la venta del cobre, ese dinero se va a usar para financiar la fase de cuidado y preservación, el plan de preservación y gestión segura de Minera Panamá. Y ellos pues están a la espera de que el gobierno defina cuál es la hoja de ruta de qué se va a hacer con el proyecto y cuál va a ser el nuevo arreglo entre Minera Panamá y el gobierno nacional en términos de operatividad para poder abrir la mina. Eso es lo que te podría decir en torno a esto. Pero lo que te digo nuevamente, el costo de oportunidad de tener ese proyecto cerrado es mayor. Muchísimo. Estamos perdiendo como nación. Bueno, creo que no podemos tampoco hacernos de la vista gorda e ignorar un tema tan importante. Cuando yo veía las cifras y decía, caramba, 2023, 2022, creo que 2022, casi el 50% de las exportaciones totales del país venían de esta industria. O sea, es una bestialidad. Y casi comparable es el aporte al PIB con los aportes que da el canal. Eso no es algo menor. Y, a ver, el tema hay que abordarlo con muchísima responsabilidad y mirando hacia donde sí hay que verlo. Quiero cerrar, claro que sí, con el siguiente mensaje. En la medida de que haya más comunicación por parte del gobierno nacional y también de la empresa, comunicaciones oficiales, por supuesto, que permitan que el público en general y el panameño de a pie sepa lo que está pasando, eso de una u otra forma genera valor en términos de que se conoce hechos y datos, claro, y no especulaciones que se dan en las redes sociales y que no necesariamente son bien intencionadas. Porque, por ejemplo, tú ves que la mina da muchos likes y mucha exposición en las redes sociales, pero el problema ahorita mismo del río La Villa, ¿tú has visto que algún ambientalista haya salido a rasgarse las vestiduras? O el problema de la contaminación de los 7 ríos que atraviesan la ciudad de Panamá. Eso no da likes. Entonces, sí, hay toda una doble moral. Sí, por supuesto. Y tal. Entonces, por eso sí, te digo que es importante informar. Y abordarlo con responsabilidad. No podemos solamente señalar una cosa y descuidar las otras. Si somos un país que realmente ama la naturaleza, es objetivo también en la forma de comunicar los aspectos que la afectan. No solamente la mina, que aquí en Panamá hay muchísimos otros. Nadie habla de Darién y cómo ahora que se redujo la migración, ¿quién saca la basura de ahí? Bueno, sí, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Un placer haber compartido contigo. Igualmente, gracias por acompañarnos.